semana pasada estuvimos hablando de algunos detalles importantes que tenemos que reconocer de, de cómo el enemigo tiene armas que nos impiden alcanzar a nosotros nuestros sueños, nuestra visión, donde Dios nos está colocando, porque nos distrae, nos engaña, nos retrasa o simplemente nos sentimos decepcionados. Hoy quiero ver en las formas en que el enemigo nos ataca y que nosotros tenemos que estar bien preparados. Porque cuando usa esas armas específicas, nosotros perdemos la posibilidad de alcanzar todo lo que Dios nos ha entregado. Veíamos a Daniel la semana pasada desde esa perspectiva. Hoy quisiera que vamos a estar un poquito en el libro de Mateo, pero los lugares donde el enemigo nos golpea más fuerte. Porque muchos de nosotros a veces no entendemos que la guerra espiritual es permanente y que hay momentos en la guerra espiritual que vamos a ser vulnerables al enemigo si no estamos apercibidos, preparados para esto. ¿Dónde el enemigo nos golpea más fuerte? Cuando un boxeador va a pelear, regularmente busca cuáles son los puntos fuertes del oponente y cuáles son los puntos débiles, para poder golpear en donde está débil, porque donde es débil ese boxeador, si lo golpea le va a doler más. Y el grave problema que nosotros tenemos es que a veces pensamos que en el lugar que nosotros somos más débiles, allí el enemigo no nos va a tocar. Y somos llamados a fortalecer los puntos que tenemos débiles. ¿Y cómo los fortalecemos? En el Señor. Dice el libro de Sofonías, diga el débil, fuerte soy. Y dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una decisión personal de que nosotros tenemos que entrar a la guerra espiritual conociendo que somos fuertes. Tú nunca le puedes dar una fortaleza al enemigo, porque el enemigo no tiene ninguna. El momento que tú le entregas una fortaleza a él, estás quitándotela de ti y entregándosela a él. Por eso no le puedes entregar fuerza al enemigo. Quiero que veas esto porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en la guerra espiritual es que tenemos que aprender a discernir los tiempos para el ataque. Cuando el ataque viene en contra nuestra y cuando nosotros tenemos que atacar. En Mateo 4, 1 al 3, estos versos son claves para entender cómo la guerra espiritual trabaja. Lo podemos también ver en Lucas 4, los mismos versos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este verso tiene muchísimo, que se ve muy corto, tiene muchísimo. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero que veas, porque en el Lucas dice que lleno del Espíritu, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. ¿En qué tiempo estás? ¿Cuál es el tiempo que está aconteciendo en nosotros, que nos está operando alrededor de nosotros y nosotros no estamos comprendiendo o entendiendo el lugar que tenemos? Tenemos que estar apercibidos para entenderlo, para comprenderlo y para manejarlo apropiadamente. Por ejemplo, todos aquí tienen deudas, ¿verdad? Todos tienen deuda. Creo que la única que no tiene deuda es Melody, pero de resto, todos los demás, hasta Johan. ¿Por qué? Porque siempre estamos comprometidos con algo y eso nos va llevando a tener dificultades. La deuda se convierte en una situación terrible, en un enemigo. Y el enemigo lo va usando para robarnos la paz, robarnos la esperanza y robarnos aún el sentido de propósito. Por eso es un tiempo donde tenemos que aprender que hay cosas alrededor nuestro que nos traen problemas, que nos impiden
enfocarnos en lo que Dios quiere. Quiero que vea porque Jesús fue llevado al desierto. El desierto habla de un sitio donde pareciera que nada crece. Pareciera que nada va a avanzar, que nada va a surgir, que no hay oportunidades. El desierto parece un lugar sediento, donde el agua no se ve, pero las plantas no se ven, donde nada está sucediendo para producir. ¿Y cuál es la orden que tenemos de Dios? Dar fruto. Dar fruto. La orden de Dios es dar fruto. Y si Dios lleva aquí, Jesús va al desierto, lo está llevando a un lugar que en toda la apariencia es infructífero. Y en ese lugar va a ser tentado. ¿Cuándo es tentado? Fíjese que no fue tentado durante 40 días hasta que el momento tuvo hambre. Cuando hay una situación de dificultad, ahí viene la tentación. Vienen las situaciones complejas, vienen los problemas. El enemigo va a tratar de golpearte siempre en diferentes momentos donde tú puedas estar, por ejemplo, cansado, exhausto. Aquí Jesús tenía 40 días orando en el desierto, en un lugar inhóspito, un lugar difícil, un lugar donde la carencia era impresionante, pero lo más importante es que estaba agotado. Por eso tiene hambre. Y en ese momento viene la guerra. El enemigo ataca en momentos. Y es por eso que en esos momentos nosotros tenemos que tener un sustento más fuerte. El sustento más fuerte no se basa en la comida necesariamente. Se basa en la palabra a la cual tú estás sustentado. Muchos de nosotros no ponemos atención a las palabras que Dios nos da como deberíamos. Muchos de nosotros no agarramos esa palabra y la manejamos como debe ser. Cuando alguien dice de ti que eres malo, que no sirves para algo, muy probablemente eso te va a afectar. Sobre todo si viene de alguien que tú aprecias. Pero ¿por qué no tomamos las palabras buenas que dice Dios y las mantenemos como algo precioso? Esa veces ni nos recordamos la palabra que recibimos. Y es el momento de nosotros empezar a valorar estas cosas. La pastora decía cuando empezó a hablar, por ejemplo, voy a darlo como un ejemplo, que fácilmente en fechas como esta nosotros ponemos la iglesia a un lado. ¿No sería mejor ponerle las cosas a un lado y la iglesia como primero? ¿Verdad? Decimos que aquí está Dios, decimos que toda la presencia de Dios está aquí, nos encontramos con Dios, pero qué fácilmente conseguimos una excusa para no venir. Qué fácilmente. Fácilmente encontramos cosas que nos distraen y nos sacan del lugar de victoria. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Lleva a Jesús a una situación compleja donde fácilmente puede ser derrotado, pero gana. Tú y yo podemos ganar. Si Jesús ganó, Él dice que nosotros podemos hacer lo mismo que Él hizo. Así que tú y yo podemos ganar. No importa cuál sea la situación, estamos ahí dispuestos para ganar. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el vencedor? Cuando está en una situación muy compleja, muy difícil, que parece que todo está en contra de él, tiene que estar pendiente porque el enemigo va a venir. Eso es lo que está diciendo este verso, el enemigo va a venir. Todo parece difícil cuando hay deudas, cuando hay situaciones difíciles en la casa, cuando hay problemas. Hambre aquí significa situaciones difíciles. El enemigo viene y dice, ¿qué es lo que dice? Vamos a ponerlo para que veas. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La necesidad era el pan, pero la palabra que lo iba a sustentar era eres hijo. Lo que te sustenta es quién tú eres. Lo que te sustenta es quién tú eres. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Qué le había dicho Dios a Jesús? Tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado.
Después de 40 días viene el diablo y le dice, mira, si es que es verdad eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Usó la necesidad, usó la situación difícil para poner en duda lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios había dicho de él. Así va a ser lo mismo con nosotros. Va a querer venir a poner en duda lo que él ha dicho de nosotros. Por lo tanto, cuando estás cansado, cuando te sientes exhausto, cuando sientes que no puedes, recuerda que Dios ha dicho de ti, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Diga el rico, diga el pobre, rico soy. Cuando soy débil, entonces la palabra de Dios me sustenta y me levanto con ello y avanzo. Lo siguiente que vemos en la Biblia, que uno de los lugares donde el enemigo ataca, es cuando cambiamos, tenemos un cambio mayor en nuestras vidas. ¿Cuándo las parejas pelean más? Cuando se recién casados, ¿verdad? El primer día no pelearon, pero después de ahí los primeros días, Dios mío, yo recuerdo esos primeros 3 meses, quizás 3 años, eran difíciles. Un cambio en la vida va a traer problemas. ¿Por qué? Porque tenemos cosas, tenemos que aprender. Pero ¿qué es lo que nos sustenta? ¿Qué es lo que nos sustenta? La palabra que Dios ha dicho. En el caso que yo tenía era, Dios me dijo que ya era. Así que yo avanzo así sea como sea. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? Agarrar la palabra y ver. Es el mismo caso que pasa aquí. Mira, Jesús estaba en el Jordán, pasándola bien, alrededor de todo eso, con bastantes peces, bastante comida, todo. Pero de repente Dios le dice, te vas para el desierto. Un cambio radical en su vida. Del lugar de provisión a un lugar donde no había nada. ¿Qué cambio? Cuando hay un cambio muy fuerte en tu vida, van a haber situaciones. Pero ¿qué hacemos nosotros? Buscamos de nuevo la palabra. Y agarramos esa palabra y la colocamos en nuestra vida como el asidero, lo que nos va a permitir avanzar durante toda esta situación. Todos los vientos, todos los problemas, vamos a poder avanzar. Entonces, volvemos al Mateo 4:1 de nuevo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El propósito del desierto era ser tentado. Muchas veces nosotros no entendemos que Dios quiere hacer de nosotros vencedores. Y tú no vas a ser vencedor si no tienes una batalla. Entonces imagina que el equipo de aquí va a celebrar. Somos los ganadores y no ha tenido ni un solo juego en la temporada. No se puede. Para ser ganadores tenemos que tener una batalla. Y por eso es la batalla, porque nosotros somos más que vencedores. Amén. El tercer sitio donde el enemigo ataca muy fuertemente es cuando uno de nuestros hijos tiene un destino profético grande. Eso se ve en la Biblia muy repetidamente, pero voy a mencionar 2 casos. Cuando nace Moisés, lo que había alrededor de Moisés era una situación terrible. Todos los niños estaban muriendo, todos. Y esto se ve repetido en varias ocasiones en la historia, pero con Moisés se vio muy claro. Y solo el corazón de una mamá que entendió el destino profético que vio en ese niño, lo pudo preparar y hacer todo lo que tenía que hacer para que ese niño alcanzara su destino profético. ¿Cómo estamos viendo a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos viendo? Cuando lo empezamos a ver más grande, sabemos que el enemigo entonces va a verlo para tratar de impedir que llegue a su destino. Por eso es el momento de cambiar nuestra visión de los hijos y no asustarnos porque el enemigo va a venir a pelear, sino saber que el enemigo está derrotado y que si nosotros, como Séfora, empieza a preparar todo para que ese niño, en medio de todos esos caimanes, en medio de todo lo que implica el Nilo, ese bebé pueda salir adelante. Nosotros podemos hacer crecer a nuestros hijos a su destino, a su potencial. Hermanos, ¿sabes que
Al principio yo pensaba que cuando tenemos los niños chiquitos es que nosotros podemos pensar en su potencial. Pero es el momento de que aún cuando ya los hijos ya estén grandes, usted empiece a cambiar la oración y diga, si yo no lo pude hacer cuando estaban chiquitos, lo vamos a hacer cuando están grandes. Les comentaba un testimonio de mi hermano en estos días y me impresiona porque alguien puso un comentario en el chat de la familia que para mantenernos informados de las cosas de la familia, y él le respondía esto: en el nombre de Jehová todo va a salir bien. Y yo me decía, Efraín diciendo en el nombre de Jehová, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que se sembró empezó a dar fruto. El potencial que había en él empezó a verse ahora. Sí, tiene 67 años o ya 68 y ok, pero gloria a Dios que esté dando fruto. Tus hijos pueden dar frutos, tus hijos pueden dar frutos, tus hijos pueden alcanzar, no importa la edad que tengan, lo pueden alcanzar. Cambia la situación, empieza a ser. Mira lo que pasa con Jesús. Jesús nace, Herodes se da cuenta de esto y hace una matazón en toda esa de todos los niños menores de 2 años. ¿Saben cuántos niños mataron en ese tiempo? Sin meter en las otras sociedades, pero nada más la sociedad judía perdió un montonón de niños, pero Jesús fue protegido. Y quiero que vean esto, cómo los padres podemos hacer. José recibe un sueño. Ellos ya habían recibido la palabra de que Jesús era el Salvador, el Mesías prometido, todo eso lo habían recibido ellos. Pero si ellos hubiesen dicho, bueno, si ese hijo de Dios, que Dios lo cuide, que Dios se encargue, ¿sí o no? No podían haber dicho eso. Y José no le podía haber dicho, pues, qué flojera, a mí no me va a pasar nada, ese es hijo tuyo. Pero no, la responsabilidad de nosotros como padres es que el niño alcance su destino. Y así como José y María salieron con el niño a Egipto, a un lugar inhóspito, completamente diferente, todo, ellos decidieron, hay que proteger la vida y el potencial que hay en esa persona, en ese niño, en ese muchacho, en ese hijo, en esa hija. Hoy es el día de decidir, yo defiendo el potencial, el valor profético que hay en mis hijos. Miren, los médicos dicen muchas cosas. Me meto con uno de mis hijos. Juan Marco tendría 5 años, 5 o 4. La maestra dijo, ese niño hay que darle medicina. Ese niño tiene problemas de aprendizaje, tiene ADD, le pusieron yo no sé cuántas cosas. Tienen que llevarlo al psicólogo, ponerle medicina, si yo no lo recibo en clase. Pero el destino profético del niño era otro. Y le dijimos a la maestra, o le dijo Corella a la maestra, yo me encargo de que él haga las cosas bien aquí, pero él no va a tomar medicina. Le doy una semana para que lo pruebe. Deme la semana. Y nunca le pusieron medicina. Pero el diagnóstico de ellos era, hay que destruirlo. Hermanos, estamos en una época donde nos están destruyendo los hijos con enseñanza, con medicina, con drogas, con todo un montón de cosas. Pero podemos nosotros cambiar las cosas. Estamos a tiempo en el nombre de Jesús. En esta generación hay un problema muy fuerte. Se llama aborto. Se llama irrespeto a la vida. Y el irrespeto a la vida no solamente se ve en primer lugar por el aborto. La gente está en contra de la vida cuando vemos las leyes a favor del aborto. ¿Cuál fue el estado que aprobó? Virginia, creo que fue el estado que aprobó que pueden abortar hasta el mismo día del nacimiento del niño, pueden abortar al niño. Nueva York está discutiendo esto porque ha habido gente que se ha puesto en contra, pero lo está discutiendo. Y hermanos, les voy a decir una cosa, en Texas también lo están discutiendo.
hay un irrespeto a la vida. Pero el problema no solamente se queda en que estén abortando en las clínicas de aborto, sino que nos están abortando el proyecto que Dios tiene para nosotros. El proyecto de vida para nosotros. Nos han dicho y nos han enseñado que, miren, algo muy típico. Hoy comentaba con Jesse. Jesse le dicen que no, así no se dicen las palabras, que tienes que decirlas de otra forma. Y yo le decía, el grave problema que tienes es tu color. Que hay un problema que la gente dice, como este es negrito, no puede hablar español bien. Entonces le hacen correcciones a alguien que su primer idioma es español. ¿Ah? ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que están tratando de decirle? Tú no puedes hablar ese idioma por alguna razón. En el caso de él, por el color. Y es una razón para no hablar el idioma. No es. Entonces, quiero que usted vea que en ese pequeño detalle, allí usted puede ver cómo la sociedad está tratando de que nosotros abortemos todo el potencial que Dios nos ha entregado. Todo el potencial que tenemos. Es el momento de decirle a la sociedad, tú no me vas a limitar. Yo te limito a ti, pero tú no a mí. Yo soy la sal de este lugar. Yo soy la luz de este sitio. No es al revés. No es ellos los que me imponen a mí, no es los que me encierran a mí. Yo suelto, yo hablo, yo digo en el nombre de Jesús y establezco la obra que Dios quiere hacer. Amén. Esta generación quiere deshacer la verdad poderosa de que Cristo ha puesto en nosotros grandeza. Dios puso en cada uno de nosotros grandeza y no podemos permitir que nos lo roben. Y hay una cosa más, saben que la mayoría de nosotros Dios quiere darnos milagros, pero cuando el milagro viene, el enemigo se empieza a dar cuenta que viene un milagro, empieza a atacar para convertirnos en las 4 cosas que hablamos la semana pasada, en decepcionarnos, cansarnos, hacernos sentirnos que no podemos, que se están retrasando las cosas. Quiero que vayamos al libro de Daniel 10:13. Daniel 10:13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel, uno de los principales príncipes. Interesante esa forma de decir eso. El enemigo empieza a ver que Daniel está recibiendo una revelación importantísima para la liberación del pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel resurgiera de la nada. Recuérdense lo que habían dejado en el pueblo de Israel. Eran la gente más pobre, la gente con menos posibilidades, la gente menos preparada. Era lo que había quedado allá. Lo mejor se lo habían llevado para Babilonia. Pero Dios había dicho, voy a restaurar a Israel. Dios había dicho, lo voy a restaurar. Y aquí entra Daniel en una oración. Y por 21 días, Daniel se quedó orando. Y dice que no comió nada exquisito, sino solo lo mínimo para poder sostenerse. Daniel tendría como alrededor de 80 a 84 años, por allí estaba. No era un niñito. Era una persona ya con cierta edad, en una sociedad bien compleja. Y ahí decide él meterse con Dios. Y el milagro venía. Pero 21 días tuvo que él batallar para que el milagro sucediera. Muchos de nosotros nos cuesta mucho tener que meternos en oración ferviente para que el milagro suceda. Y es el momento de que el milagro venga a cumplimiento. Algunos de ustedes necesitan milagros
poderoso, ver cambios radicales en la vida, ver cambios radicales en las cosas que han estado pasando. Se han sentido cercados por cosas, por dificultades, por problemas, por legalidad, por enfermedad. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a ver ese milagro. ¿Cómo? Vamos a orar. Vamos a creerle a Dios. Vamos a perseverar. Y así como Daniel perseveró por 21 días en un ayuno que se conoce como el ayuno de Daniel, comiendo vegetales, comiendo cosas muy simples, muy sencillas, pero con el compromiso de ver el milagro de Dios y ver que Israel retornara y se convirtiera de nuevo en una nación. ¿Y sabe qué pasó? Que la nación vino a resurgir nuevamente. Daniel no es mencionado entre los que restauraron la nación de Israel, pero su oración está registrada como la oración que recibió la revelación y dijo, este es el tiempo donde Dios dijo se iban a cumplir los 70 años. Así que viene en cumplimiento. Y hoy quiero decirte, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo para que todas esas situaciones que han sucedido vengan a cumplimiento. Pero necesitamos lo que Dios ha dicho venga a cumplimiento. Pero hoy es el día de empezar con una nueva mentalidad, una nueva forma de ver las cosas. Vamos a meternos en oración, vamos a ayunar, vamos a tener verdaderamente un encuentro con Dios. Hermanos, no oremos como gente que se le enseñó un rezo. Hemos traído mucho resabio de la Iglesia Católica, donde nos enseñaron a recitar algo solo por recitarlo. Hoy es el día de tener un encuentro con Dios. Dios es una persona. Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y necesitamos hablarle como a una persona. Necesitamos expresarnos con Él como una persona. Y que esa persona va a respondernos. Y vamos a estar preparados para recibir esa respuesta. En el nombre de Jesús. Porque con esa respuesta vamos a poder batallar, pelear y ver la bendición de Dios. No permitas que el cansancio se convierta en un obstáculo para que el enemigo te gane. No permitas que las situaciones del desierto, las situaciones difíciles, te diluyan y te desenfoquen y pierdas tu bendición. Está pendiente de los hijos que tienes y dale a esos hijos el lugar que Dios te ha entregado. Y no vayas a permitir que cuando estás en el mejor de tus esfuerzos para ganar una batalla, la intensidad de la guerra te haga sentirte mal. Esto le pasó a Josué. Josué iba a guerrear y sale, tiene una gran victoria, Jericó habían ganado tremendo y sale a batallar, pero se encuentra con un problema. No buscó la dirección de Dios y se fue a la guerra sin buscar la dirección de Dios. Y resulta que había algo dentro del pueblo que necesitaba ser extirpado. Cuando él se metió con Dios, Dios le dijo, saca a esto de aquí y vas a tener la victoria. No dejes que una victoria te desenfoque de la bendición de Dios. Amén. Vamos a darle chance a la pastora para que termine. Vamos a tomar unos minutos para orar. Una de las cosas que yo he percibido es que así como en lo natural nosotros estamos en tiempos de, vamos a decirlo de esta forma, de parir. Salimos, ya llegó John Matthew y hemos estado orando para que venga a Nori Logan y pareciera que uno se pone ansioso porque no viene, ¿verdad? Y anoche nosotros estábamos orando por algunas cosas. Yo le decía, es que estamos en el proceso de parir. O sea, como en lo natural, estamos en lo espiritual. Y probablemente
no tengo temor a equivocarme. Cada uno de ustedes está en una situación donde es el tiempo que venga y parece que viene y parece que se retrasa. Parece que viene y parece que se retrasa. Yo creo que es un momento para que nosotros llamemos a cumplimiento lo que el Señor nos ha dicho para este momento. Que no se retrase, sino que venga en el momento exacto. Ese último pasaje Daniel dijo, los 70 años se están cumpliendo. Entonces vamos a empujar a este muchacho, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Daniel. Ok, quisiera por un momento que usted pensara cuáles son esas cosas que tienen que venir a cumplimiento ahora y que usted está tratando de prevalecer en el Señor, pero se está cansando porque no está viniendo y es como que viene y se mete, viene y se mete. Vamos a llamarlo a vida. Quiero por un momento pedirles, por favor, vamos a ponernos en pie. Yo voy a empezar a orar, pero usted va a empezar a contender en el Espíritu por eso que el Señor le ha entregado. Algunos son la casa, ¿verdad? Así como Juan Marco. Hay que contender por esa casa. María Paula dirá, tengo que contender para que el bebé venga. ¿Qué es eso que por lo que usted está orando, que va y viene? Un ascenso, una promoción, un aumento, un mejor trabajo, qué sé yo. ¿Qué es? Vamos en el nombre de Jesús a tomarnos un momento para esto. Padre, en el nombre de Jesús, cuando venimos delante de ti, venimos, Señor, por la sangre del Cordero. Y nos acercamos al trono de la gracia por un camino amplio que Jesús abrió para nosotros. Lo hacemos, Señor, en la convicción que somos hijos. No por nuestros méritos, pero somos hijos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Tu palabra es clara, concreta, cuando establece que como somos hijos, también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y esta palabra, Señor, nos pone a nosotros en una posición donde no solamente recibimos lo que ya fue preparado desde antes de la fundación del mundo para los hijos, para nosotros, pero también nos coloca en una posición juntamente con Cristo, donde desde lugares celestiales nosotros podemos legislar de tal manera que aquellas cosas que se niegan a venir a nacimiento tengan que nacer. Entramos en acuerdo contigo en este momento, basados en la obra de Jesús, escondidos en la sangre del Cordero, redimidos por la palabra del Señor y la obra de Cristo, frente a el lugar de gracia, a la cual tenemos acceso por Cristo también. Nos paramos, Señor, frente al trono blanco, desde donde tú gobiernas con justicia. Y venimos en esa condición de hijos. Hoy en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre todo lo que se ha levantado para impedir que tus promesas para este tiempo en nuestras vidas sean cumplidas. Nosotros tomamos la autoridad y en el nombre de Jesús ordenamos a todo impedimento echarse al mar, quitarse del camino, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, por las misericordias del Señor renovadas en nuestra vida cada mañana, le damos la orden a toda obra de impiedad, a toda malicia del diablo,
a toda asignación del enemigo, a toda palabra de maldición proferida, a toda obra que el diablo ha levantado en contra de nosotros a través de brujerías, hechicerías, malicias del diablo que utiliza gente para esto. Hoy, en el nombre de Jesús, nosotros no aceptamos ninguna de estas cosas prevaleciendo en contra de tu propósito. Jamás. Porque tu propósito está por encima de todo lo que quiere el enemigo traer. Y nosotros hoy, contigo, Señor, nos declaramos completamente y contundentemente victoriosos. Ordenamos en el nombre de Jesús a toda circunstancia contraria que tiene que alinearse. Porque no vamos a permitir que circunstancias humanas, espirituales, se levanten en contra nuestra cuando nosotros hemos sido colocados para traer a orden. Cuando hemos sido colocados para estar de victoria en victoria, no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar y no entramos en acuerdo tampoco con ninguna maquinación del diablo como algo que tenga que venir. El enemigo ha dispuesto desde el principio destruir la obra de Dios, pero le recordamos que no puede porque fue vencido en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos conocimiento pleno del propósito de Dios para nuestras vidas para este tiempo. Llamamos a nacimiento nuestras promesas. En el área, Señor, familiar, nuestras promesas vienen a nacimiento. Llamamos a nacimiento, Señor, en este momento, tus promesas de prosperidad. Y no estoy hablando por vanidad, pero estoy hablando, Señor, porque somos gente del reino que entendemos que nuestra prosperidad es para que el reino avance. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que se ha levantado en contra de nuestra prosperidad, ahora tiene que ser destruido. En el nombre de Jesús. Y esto es en todo sentido. Cuando Pablo oraba, decía que prosperara nuestra alma, nuestro espíritu y también en lo natural. Todo. Nosotros tomamos esa palabra. Como congregación, destruimos, deshacemos toda asignación que se levante para impedirnos ser la gente que tú has dispuesto para este tiempo. Toda palabra proferida con conocimiento o desconocimiento, con mala intención o con buena intención, pero toda palabra que se ha levantado en contra de esta congregación, de cada familia, que no viene de tu corazón, hoy le ordenamos caer a tierra y quedar infructífera. Le quitamos a esa palabra la capacidad de producir. Esa palabra que ha ido en contra de tu propósito queda estéril, no produce. Pero hoy tomamos la palabra de bendición que tú has proferido sobre nosotros, como congregación, como familias, como personas. Esa palabra que tú has entregado, Señor, a nuestras vidas. Esa palabra, en el nombre de Jesús, entramos en acuerdo contigo. Y entramos en acuerdo cuando tú dices que la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por lo cual fue enviado. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que esa palabra que salió sobre nosotros, esa palabra produce el propósito en el tiempo preciso, en el tiempo correcto, en el nombre de Jesús. Y vemos el fruto de la palabra en el nombre de Jesús. Entramos en acuerdo contigo, Espíritu Santo. Y así como Daniel entró en guerra por 21 días hasta que recibe la respuesta,
Hoy nosotros decidimos que es tiempo de levantarnos en guerra y no vamos a permitir que el enemigo nos robe ni por cansancio, ni por flojera, ni por indiferencia, ni por ignorancia. No lo va a hacer. Señor, hoy yo suelto y llamo a nacimiento la sanidad que tú has hablado sobre nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, no aceptamos enfermedad sobre nuestros cuerpos. Y ordenamos que nuestros cuerpos se alineen con la palabra que salió de tu trono. Por lo tanto, dolencia, inflamación, mal funcionamiento del sistema endocrinólogo, ¿cómo es que se dice eso en español? Endocrino. De todo el sistema nervioso central, del sistema sanguíneo. En el nombre de Jesús tiene que alinearse. Toda la estructura ósea de nuestros cuerpos entre en orden. Nosotros no vamos a permitir que el enemigo nos venga a atacar con cosas que no nos corresponden cuando ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. La sanidad es nuestra herencia. Por lo tanto, no somos robados en esa área. Tu palabra dice que somos renovados, somos rejuvenecidos. Por lo tanto, no aceptamos, Señor, la vejez como el mundo la acepta. Y no luchamos contra la vejez como el mundo pelea, sino que lo vemos como, Señor, tú eres el que dice que somos renovados como las águilas. Corremos y no nos cansamos, caminamos y no nos caemos. Los jóvenes, ellos se cansan, pero los que esperamos en el Señor renovamos fuerza. No acepto cansancio fuera de orden. En nuestra vida no. En el nombre de Jesús. En este tiempo, Señor, estamos ordenando provisión para las familias de esta congregación. No acepto, Señor, familias que tengan que depender del gobierno en ninguna manera. Porque, Señor, somos gente con una palabra de bendición y de prosperidad. Por lo tanto, no acepto eso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú cumples el propósito. Tú trajiste a cada una de estas familias a esta nación con propósito. Los trajiste a ellos, a sus hijos, con propósito. Ese propósito se cumple. No aceptamos, Señor, que nuestros hijos no puedan terminar sus estudios por situaciones financieras, por situaciones de lenguaje o por lo que sea. Nosotros no aceptamos esto. Nuestros hijos estudian, se gradúan, Señor, como tiene que ser. Y tú, Señor, le entregas los recursos que necesitan. Te pido, Señor, que ellos tengan también habilidad, inteligencia para manejar los recursos. Señor, entramos en acuerdo contigo porque en este año, Señor, estas familias, Señor, estamos creyendo para que sean dueños de sus propias casas. Contendemos por esto. En el nombre de Jesús. Y estamos orando para que, Señor, tengan mejores empleos. Amén. Donde tengan, Señor, el tiempo adecuado para compartir con sus familias. Que tengan el tiempo, Señor, para compartir con sus hijos. Que tengan el tiempo, Señor, para servirte, hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Padre, y estamos declarando como congregación que nosotros salimos de este lugar a nuestro propio lugar. Señor, y no es una cuestión de aparentar nada. Si todavía queda en nosotros algo de eso en nuestro corazón, te pido por favor que nos limpies.
Queremos, Señor, es un lugar donde podamos desarrollar proyectos para que cada grupo pueda desarrollarse en su máximo potencial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quita de nosotros todo espíritu de competencia o de vanidad. Y que esto sea, así como cuando como familia nosotros quisimos una casa, la quisimos, Señor, para que tú, Señor, te movieras con poder, que otras familias conocieran de ti, y por eso nuestros hogares siempre han sido, nuestra casa siempre ha sido un lugar donde tu obra se ha hecho. Que ese mismo corazón sea, Señor, con respecto a un lugar propio, como congregación. Y no, Señor, para vanidad. Danos, Señor, sabiduría en este tiempo. Señor, y oro hoy para que como familias, Señor, en medio de una situación donde se están dando todos estos virus y estas cosas, dale sabiduría a mis hermanos para, Señor, mantener a sus niños y ellos mismos saludables. En el nombre de Jesús, coloca un manto de sanidad sobre nosotros, pero a la vez danos sabiduría en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, nos vemos el domingo. Mueva la idea y comparta con los hermanos el que cada quien debe mantener en sus carteras sanitizer, pañitos para limpiar las manos permanentes de los niños. Mañana debe salir lo de la reunión de hoy, ¿verdad? Nosotros estamos, solamente un minuto, quiero que me oigan esto. El pastor y yo, bueno, yo también metí a otros de la congregación que yo espero que lo estén escuchando. Somos parte de llamadas que se hacen de la Casa Blanca donde nos van informando que ciertas cosas van pasando. Y hoy, la llamada de hoy, que son llamadas, o sea, donde tú te conectas y puedes escuchar directamente lo que se está planteando de cosas que son importantes. Y la de hoy tenía que ver con el asunto del coronavirus y cuáles son las cosas que está tratando de hacer Estados Unidos para que Estados Unidos no sea afectado, aunque ya hay algunos casos en Estados Unidos. Pero la norma número 1 que tenemos que enforzar, ¿se dirá en español? ¿Sí? Enforce, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Pero cómo se dice en español? ¿Enforzar se dice? No, esforzar es otra cosa. Forzar, ok, una de las cosas que necesitamos forzar, o sea, aplicar, es que, y quiero pedirles que como iglesia lo empecemos a poner en práctica, es el hecho de mantener sanitizer en nuestras carteras, mantener limpiándole las manos a nuestros hijos. Cada vez que usted salga a un lugar público, no importa dónde es, mantener las toallitas, limpiar, si va a ir a un restaurante, limpie la mesa, limpie la cuestión de la silla, no importa que a la gente le parezca extraño. La situación en China se salió de las manos. Ellos hicieron todo ese hospital, todo lo que ustedes quieran, pero China aceptó que necesita ayuda de Estados Unidos en este momento para poder empezar a trabajar en contra de esto. Se les salió de las manos. ¿Cuántos muertos es que ellos llevan? 1000 y algo de muertos. Pero el caso del, ¿cuántos es que son los contagiados que tienen? Es una situación muy fuerte. Nosotros necesitamos, entonces, y de paso, la situación de que el virus del flu en esta estación ya mutó por tercera vez y este tercer flu en la misma estación está bastante fuerte. Entonces, nosotros como congregación
necesitamos ayudar, ¿verdad? Para que no hayan contagio, especialmente nuestros niños, porque no queremos que nuestros niños se enfermen, tampoco ningún adulto, porque usted se enferma y pierde días de trabajo y fácil lo botan. Entonces, vamos a mantener un nivel de limpieza. Quiero pedirles que por favor usted también se convierta en portavoz con otros y o sea, la iglesia que no tenga que comprar todos los sanitizers, no, sino que todos traigamos a nivel personal y todos mantenemos la limpieza. Creo que si nos ayudamos los unos a los otros, va a ser mejor. Y a la vez usted conviértase en un portavoz en sus familias y las personas que están a su alrededor, ¿ok? Y estemos orando. Una de las preguntas que hacía hoy alguien era que si se podía convertir en una pandemia esta situación, y la persona de la Casa Blanca dijo, no podemos decir no, pero tampoco se puede decir que sí, o sea, ni sí ni no. Esta es una situación que si se sale de las manos, sí se puede convertir en algo fuerte. Estemos orando por China. Vamos a tener a China delante del Señor y vamos a tener también a los países de alrededor. Hay cosas que se han puesto en Estados Unidos para los barcos y todo eso que están viniendo de China, hermanos, pero es muy fácil que en este momento. La situación no está fácil. Entonces vamos a cuidarnos en el nombre de Jesús y vamos a cuidar a nuestros niños. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a cuidar a nuestros niños. Bueno, Dios me los bendiga. Entonces nos vemos el domingo.